o subdiagnosticada. Por lo tanto, la historia de estas gestantes es muy importante ser muy acucioso y tomar datos, si es posible, datos de glicemias previas. La madre puede tener de repente de antes de la gestación algún control glicémico por alguna patología, cualquiera fuera ella, y podernos ayudar a saber si ya la gestante tenía un problema en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, esto es importante que en nuestro diagnóstico lo podamos definir bien. Hay que tener en consideración que no solamente la diabetes como tal, sino también episodios de hiperglicemia pueden encontrarse con bastante prevalencia o una prevalencia incrementada en los países en vías de desarrollo por el consumo alto de carbohidratos, que son carbohidratos simples. Ya sabemos cuáles son los carbohidratos simples, las golosinas, ¿no? El azúcar cristal. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta situación en países en vías de desarrollo. En este caso, como el nuestro. Es importante que tengamos en cuenta que lo que vemos a la izquierda es la clasificación todo esto es la clasificación de la diabetes en el embarazo, pero la tabla de la izquierda es el modelo modificado de White de la diabetes en el embarazo. Es importante ya para lo que nos corresponde, ¿no? Conocer de la diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes, que básicamente vamos a encontrar 4 tipos. La diabetes tipo 1 y tipo 2, y otras específicas que son las pregestacionales y la gestacional. Con respecto a la diabetes gestacional, es importante dentro de las estrategias de definirla, detectarla, llevar a cabo 2 pasos. En el paso 1, nosotros, el médico que va a tener a cargo, de repente en un centro de salud, en un hospital nivel 1, tiene que tener los obstetras, las obstetras, los ginecobstetras, tener en cuenta hacer un test de ayuno, a veces un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra entre las 24 a las 28 semanas de gestación, ¿no? Y si en ayunas se encuentran estos niveles o por encima de ellos, debemos de estar haciendo el diagnóstico de una diabetes gestacional. Entonces, en ayunas, niveles de 92 o más, o a la hora postprandial de 180 más, o a las 2 horas, niveles de 153 o más, nos hacen el diagnóstico de una diabetes gestacional. La otra estrategia es hacer varias evaluaciones, ¿no? Hacer evaluaciones, al menos en 2 niveles de glucosa, ¿no? Evaluados, 2 niveles de glucosa plasmática que excedan los niveles indicados, ¿no? Por ejemplo, en el test de tolerancia oral a la glucosa, 1 hora después de la carga, mayor de 130, o 135 o 140. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos datos. Habitualmente lo que se hace es la estrategia, la primera estrategia, ¿no? Tomarle el test de tolerancia oral a la glucosa, si hay mucha sospecha en la paciente, y definir si es que está teniendo estos niveles de glucosa. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que está pasando con estos pacientes? Ocurre que el recién nacido, hijo de madre diabética, va a ser un paciente de riesgo elevado para tener morbilidad y mortalidad a causa de un mal control metabólico en la mamá que tenga diabetes mellitus, sea esta pregestacional o gestacional. Entonces, lo que vamos a encontrar en la madre, y esto se va a dar más o menos en el segundo trimestre, una disminución de la sensibilidad a la insulina.
Entonces, como hay disminución de la sensibilidad, vamos a generar una resistencia, una elevación de los niveles de insulina, ¿no? Y esto genera aumento de los procesos de inflamación. Y por lo tanto, la madre va a tener niveles altos de glucosa, porque la insulina no está cumpliendo su rol. La madre con diabetes tipo 1 tiene el transportador de glucosa, el transportador número 1, sobreexpresado. Y por lo tanto, este transportador de glucosa, al estar sobreexpresado, va a producir una hiperglicemia en el feto. Otra situación es el aumento del transporte placentario de los nutrientes, como la glucosa, los aminoácidos y los lípidos, que son generados por el lactógeno placentario a nivel de este proceso de la homeostasis de los carbohidratos de la madre. Aumento de la producción de insulina fetal y de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y una estimulación del anabolismo fetal y de la síntesis de las grasas. Esto nos va a llevar a un producto macrosómico, ¿no? Con mucho tejido adiposo, sobre todo troncular. El exceso de crecimiento fetal debemos también tener en cuenta que no solo va a estar dado en las gestantes que sufren de diabetes, también va a ocurrir en la obesidad materna y en el exceso de ganancia de peso del embarazo. Con algunos de ustedes hemos podido ver a veces en las historias de un paciente macrosómico, en el cual, bueno, hay que preguntar siempre, no solamente, si nosotros le preguntamos a la madre, ¿a usted le diagnosticaron diabetes durante la gestación? La mayoría va a decir no. Y si ustedes las ven, son mujeres con acantosis nigricans severa, ¿no? Por ejemplo, hay un paciente hospitalizado, ¿no? En el servicio, donde el niño tiene obesidad, la madre tiene acantosis nigricans, pero uno le pregunta a la mamá y la mamá dice, no, yo no he tenido diabetes, yo no tengo diabetes. Entonces, no solamente es a veces el diagnóstico hecho por el médico, de repente hay un subdiagnóstico en estos casos, sino también es la ganancia de peso. Uno dice, ¿y usted se subió demasiado de peso? Se subió más de 12 kilos en el embarazo, más de 10 kilos en el embarazo. Es importante conocer también este tema de la ganancia de peso en el embarazo. Respecto a la prevalencia de la macrosomía en países en desarrollo, tenemos una tasa de 15 a 25%. Por lo tanto, no es desdeñable, no debemos de dejarlo pasar, ¿no? Nosotros tenemos un país que está en vías de desarrollo, que la malnutrición, efectivamente, pero la malnutrición la tenemos tanto por un problema de déficit de nutrientes totales y en lugar de eso, un aporte excesivo de carbohidratos y de grasa. Debemos de tener en cuenta también que el riesgo de macrosomía es mayor en la diabetes mellitus pregestacional. Discúlpenme un ratito, por favor. Voy a sacar esto porque es un poco complicado trabajar así. Un ratito, por favor.
Vamos a avanzar mejor así, ¿ya? Porque de la otra manera es más cargado todavía. Bien, dentro de las complicaciones que podemos mencionar en el tema de hijo de madre diabética, la más frecuente efectivamente va a ser lo que corresponde a la hipoglicemia en el recién nacido, pero vamos a llevar un orden más o menos de lo que puede pasar y por eso le he puesto de esta manera. En realidad, la complicación más frecuente va a ser la hipoglicemia. Pero vamos a hablar un poco sobre la muerte perinatal. ¿Qué pasa en el hijo de madre diabética? Entonces, lo que se ha podido encontrar que en la diabetes mellitus pregestacional, el incremento de la incidencia de nacidos muertos es 3 a 5 veces mayor que en la población general. En el caso de la diabetes tipo 1, la frecuencia de la mortalidad es variable, va desde 11.5 hasta 76 por 1000 nacidos vivos, y el 75% de las muertes son por malformaciones o complicaciones por prematuridad. En el caso de la diabetes mellitus gestacional, la mortalidad es similar a la de la población general. Entonces, eso significa que debemos de estar muy atentos en el caso de las madres que sufren de diabetes tipo 1. Respecto a las causas de la muerte perinatal, se puede encontrar la cetoacidosis como una causa importante. Incluso pueden llegar a ser cetoacidosis con valores de 200 miligramos por decilitro. Y puede llegar a producir hasta un 50% de muertes fetales antes del tercer trimestre. Otro problema importante a tener en cuenta en estos niños, en estos recién nacidos, es la asfixia perinatal. La asfixia perinatal se va a asociar a alteraciones en el ritmo cardíaco, acidosis en la sangre del cordón y un Apgar bajo. Esto va a estar condicionado o va a estar producido por una hipoxia fetal crónica. Se ha encontrado que pueden estos pacientes nacer con un Apgar por debajo de 7 a los 5 minutos, hasta 3 a 3.4 veces más en el caso de las madres que han tenido diabetes pregestacional, o sea, tipo 1 o tipo 2. Entonces, en estos pacientes hay un incremento en el consumo de oxígeno dado por la insulina fetal y hay una disminución entonces del oxígeno a nivel de la arteria umbilical por ese consumo aumentado de oxígeno, por la macrosomía, por el incremento de tamaño del producto. Y vamos a encontrar un pH en la arteria umbilical por debajo de 7.2. Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta en el momento del nacimiento del paciente. Otro problema es la macrosomía. La macrosomía, hablamos con un peso que va a ir por encima de los percentiles 97 o mayor de más 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. Como podemos ver, en esta fotografía tenemos la foto de un niño macrosómico. Un niño macrosómico va a tener las características de un exceso de la masa grasa, también de la masa muscular, hay una organomegalia, excepto a nivel del cerebro. La macrosomía no es armoniosa, hay un reparto de la masa grasa, sobre todo a nivel del rostro y del tronco, ¿no? Miren ese abdomen globuloso, que inclusive, digamos como que se desparrama un poco a los lados laterales, ¿no? Para la parte lateral. Entonces, ese es un paciente con macrosomía. La hipoglicemia, que es el principal o el más frecuente de los problemas que podemos encontrar en estos pacientes, tiene una incidencia de 30 hasta 50% en todos los hijos de madre diabética y puede presentarse con clínica en las primeras 6 hasta las 12 horas, ¿no? Todas las primeras 6 horas.
Cuando son pacientes macrosómicos, esto puede darse en la primera y la segunda hora, rapidito, rápido, rápido, temprano. Si, según Pederson, si se tiene un control glicémico o glucémico en el último trimestre por debajo de los valores que hemos visto al inicio de las diapositivas, se puede reducir la incidencia de la hipoglicemia en el hijo de madre diabética. En el caso de los pequeños para la edad gestacional, esta hipoglicemia se va a dar a las 12 a 24 horas de vida. ¿Y qué ocurre en estos pacientes? Estos pacientes tienen un hiperinsulinismo y por lo tanto van a tener una disminución de la respuesta del glucagón y disminución también de respuesta de las catecolaminas, porque eso genera el hiperinsulinismo. Clínicamente, ya hemos conversado sobre los trastornos metabólicos de recién nacido. La hipoglicemia, en realidad, no hay un signo específico, pero lo que podemos notar en cuanto a la clínica, como en muchas otras patologías, como sepsis, hipocalcemia y otras más, es la hipoactividad, la letargia, la pobre succión, tremores, convulsiones, apnea, taquipnea, cianosis y dificultad respiratoria. Pero ninguna de estas, como ustedes pueden ver, son patognomónicas de hipoglicemia, porque ya ustedes la han visto que diferentes patologías en el recién nacido puede dar estas manifestaciones clínicas. Con respecto a la hipocalcemia, entre un 22 a un 40% de los hijos de madres diabéticas pueden presentar hipocalcemia, que no es de nacimiento inmediato, se puede presentar entre las 24 a las 72 horas de vida. Esto es debido a un retraso en el incremento de la PTH fetal o también una deficiencia de vitamina D, porque si nacieron también prematuros, la madre puede ser también deficiente de vitamina D. La asfixia también va a producir hipocalcemia, así como la prematurez, entonces, por este retraso en el incremento de la PTH. Frecuentemente se resuelve sin tratamiento en los recién nacidos que por otra razón no tienen otra patología. Pero si tenemos un recién nacido enfermo o con síntomas de hipocalcemia que tampoco son patognomónicos, que ya lo hemos visto, puede parecerse a la de una hipoglicemia. En esos casos, si yo tengo un síntoma de algo que veo que el recién nacido que estoy yo atendiendo no luce bien, debo de hacerle un control entre las 6 y las 24 horas de calcio sérico y dar el tratamiento que corresponda. En algunos casos puede asociarse a hipomagnesemia, cuando encontramos valores de magnesio por debajo de 1.5 miligramos por decilitro. Otra condición asociada en estos pacientes puede ser la poliglobulia, que va a ser una respuesta a la hipoxia, ¿no? Hay un aumento de la eritropoyetina. Este riesgo se ve un 34% de los hijos de madres diabéticas. Puede haber ictericia y por la poliglobulia puede haber trombosis. Otro problema que es importante que reconozcamos son las malformaciones. Entonces, hay un 8 hasta 12% de las madres diabéticas que van a aportar un feto con algún tipo de malformación. Y este riesgo de malformaciones va a estar en mayor frecuencia, claro está, en las diabetes pregestacionales, las pregestacionales. En el caso de la diabetes mellitus gestacional, la diabetes gestacional, el aumento puede ser moderado e inclusive en algunos casos refieren que no cambia en relación a la población general. Las principales malformaciones mayores que se describen en los casos de diabetes materna son, en primer lugar, en el sistema nervioso central. Entonces puede haber anomalías del cierre del tubo neural, anencefalia, hidrocefalia, microcefalia.
Alteraciones a nivel cardíaca, una hipoplasia del corazón izquierdo, tetralogías de Fallot, transposición de grandes vasos, comunicación interventricular. A nivel del esqueleto, anomalías de miembros, anomalías vertebrales y costales. Pero otros sistemas también pueden sucumbir, como el sistema urogenital con agenesias o displasias renales, hidronefrosis, hipospadias. A nivel de cráneo y cara, labio leporino, paladar hendido, atresia de coanas y malformaciones oculares. A nivel del tracto gastrointestinal, atresias digestivas, esófago, intestino, ano, u otras como disgenesia caudal, hernia de la cúpula diafragmática y onfalocet. Como ustedes pueden ver en la figura, se nota una ausencia de cuerpo calloso de este producto, de este feto. ¿Y qué pasa con la embriopatía diabética? En realidad no hay una causa muy clara que explique la embriopatía diabética, que así se conoce a las alteraciones del embrión cuando vienen con algún tipo de malformación, ¿no? Una embriopatía por cualquier causa. Entonces, lo que se propone, se postula, es que hay disminución de las defensas antioxidantes del embrión, que hay disminución de los niveles de prostaglandina E2 en el embrión, que hay incremento de la apoptosis celular mediante la vía de las caspasas, que va a ser inducida por un estrés oxidativo en el tejido embrionario, un tejido que recién se está formando. Y en modelos experimentales en murinos, en roedores, hay una expresión disminuida en los tejidos embrionarios de genes que tienen que ver con el desarrollo, como el gen PAX3 y el gen de la catalasa. Entonces, lo que se postula es que esta glucosa materna por encima del umbral va a generar un aumento del metabolismo oxidativo de la glucosa. Y eso sí sabemos bien que la hiperglicemia genera un estado inflamatorio o al menos proinflamatorio. Eso sí está más que estudiado, ¿no? Sabemos que los pacientes con diabetes no controlada tienen un estado proinflamatorio permanente, constante. Bien, entonces tenemos este aumento del metabolismo oxidativo, va a generar hipoxia y sobreproducción de estas sustancias de óxido reducción, ¿no? A nivel mitocondrial. Y vamos a tener inhibición del coactivador transcripcional, vamos a tener alteraciones, esto es son, digamos, coordinadores en el metabolismo, vamos a tener alteraciones en la activación sincrónica de los genes importantes en el control de la morfogénesis temprana, el óxido nítrico, regulación negativa de la P53 y por el óxido nítrico, una inducción en la transcripción del gen PAX3. Por otro lado, esta misma hipoxia y sobreproducción de estas sustancias de óxido reducción a nivel mitocondrial pueden inducir la muerte celular directa por un daño oxidativo al ADN. Estos son, claro, teorías, ¿no? Y en este caso, estas van a tener un efecto teratogénico en el embrión, por eso se llama embriopatía diabética. Por otro lado, también va a haber alteración en la glicosilación de las proteínas tipo histona y ruptura de las cadenas simples en el ADN genómico, con pérdida de la integridad del ADN. Entonces, se postula que esas serían las causas por las cuales el niño va a venir con una malformación. Sabemos también que otra de las complicaciones que podemos encontrar en los niños, si bien podemos encontrar macrosómicos, pero también podemos encontrar prematuros, hasta en un 25% para los casos de diabetes mellitus pregestacional.
Ahora, esta prematuridad es prematuridad tardía, como ustedes pueden ver, ¿no? 34 a 36 semanas. Las causas habitualmente están dadas por un retraso en el crecimiento y por complicaciones en la diabetes pregestacional. Ustedes comprenderán que estas gestantes que no están bien controladas pueden tener complicaciones ya como hipertensión y por lo tanto mal aporte nutricional al producto y tener un producto pequeño, prematuro, por la hipertensión y las complicaciones de la diabetes de la madre. Retraso en el crecimiento. Entonces, como podemos ver también acá, la hiperinsulinemia materna y el aumento del factor de crecimiento similar a la insulina pueden activar las metaloproteinasas, la número 14 y 15, y estas tienen una acción a nivel del remodelado tisular, de la invasión del trofoblasto, produce angiogénesis y proliferación de células placentarias. Todo esto hace que la placenta se engruese y genera poco espacio, anomalías del desarrollo y de la función, ¿no? Va a tener la placenta y por lo tanto eso va a repercutir en el crecimiento del niño con un retraso del mismo. Estos pacientes también pueden tener dificultad respiratoria, que pueden estar asociadas a las anomalías cardíacas, como embriopatía de la diabetes, que ya lo conversamos, o también anomalías pulmonares. Estos pacientes pueden tener problemas de retraso en la maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque el aumento de la insulina bloquea el cortisol y por lo tanto va a haber una falta en la producción de surfactante por los neumocitos tipo 2 y por ello poca producción y por ello retraso en la maduración pulmonar. Entonces, eso es una causa, una consecuencia también de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la diabetes materna? Bien, la hiperglicemia periconcepcional y del primer trimestre nos puede generar que una embriopatía diabética. Ustedes saben que la mayoría de los órganos se van a estar dando en las primeras 8, 14 semanas. La hiperglicemia materna del segundo y el tercer trimestre nos va a llevar a un hiperinsulinismo fetal. ¿Ya? A través de la placenta, aumento del paso de nutrientes, por lo tanto que tenemos un anabolismo incrementado a nivel del feto. ¿Y esto a qué va a llevar? A un aumento del consumo de oxígeno, a una hipoxia fetal y a una muerte fetal o asfixia perinatal. Este incremento del metabolismo fetal nos va a llevar también a una macrosomía que en el momento del parto nos puede llevar a traumatismos obstétricos del recién nacido. Esta macrosomía nos va a generar hipoglicemia, tanto por el hiperinsulinismo y el tema de la poliglobulia ictericia. La macrosomía nos va a llevar a complicaciones metabólicas a largo plazo. A largo plazo. Recién nacidos, hijos de madre diabética, pacientes recién nacidos con hiperinsulinismo por la condición materna, a la larga tienen una mayor frecuencia de enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Este hiperinsulinismo fetal también estimula el incremento de las células cardíacas, llevando a un incremento en la misma de la hiperplasia, hipertrofia del músculo cardíaco y una cardiomiopatía, que puede generar dificultad respiratoria, y por otro lado el hiperinsulinismo fetal por el hipocortisolismo que produce disminución de surfactante y también dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos con las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la diabetes mellitus materna. Ahora, lo que se trata de comprender esta situación es poder ayudar que no se den casos como este, ¿no? Que no se den este paciente macrosómico que tiene que estar en UCI, súper monitoreado, invadido, ¿no? La idea es evitar eso y tratar de que así sea una madre con una diabetes pregestacional, pueda tener un producto que vaya a su casa, que vaya con ella, ¿no? No que se quede hospitalizado, no que pase todas las complicaciones que pueden pasar los bebitos con esa condición. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que entendamos que debemos de tener objetivos en el caso de las diabetes mellitus pregestacional.
¿Cuáles son esos objetivos? Que la madre tenga una hemoglobina glicosilada menor de 6,5, que su glucosa entre ayunas esté entre 70 y 90, que las glucosas 2 horas postprandiales estén entre 90 y 120, que a las 22, 24 semanas de edad gestacional se haga un ecocardio fetal para ver si está teniendo una hipertrofia del músculo cardíaco y que se controle cada mes el crecimiento fetal desde las 28 a las 30 semanas. Con eso, o sea, haciendo un seguimiento, un trabajo en la historia clínica de esto, entonces podemos actuar rápidamente y evitar la figura número 1. Es así que para poder atender un hijo de madre diabética, nosotros debemos de postular el manejo adecuado de la diabetes mellitus, es decir, mandarle a la mamá con su endocrinólogo, endocrinóloga, que le tenga un control bien estricto, bien cercano. Hacer entender a la madre las patologías a las que va a someter a su hijo si no hay un buen control de su enfermedad. Maduración pulmonar fetal adecuada. Esta es otra situación que debemos también de tratar de manejar si en algún momento se han dado episodios de hiperglicemia con hiperinsulinemia. Y contar con una unidad de cuidados intensivos neonatales que tenga una capacidad de resolución para pacientes con la patología con la que pueden nacer estos bebés. Desde la asfixia, la hipoglicemia, la hipocalcemia, las malformaciones por la embriopatía. El hermano salió de la... Por favor, apaguen su audio. Es importante para que nosotros podamos hacer un buen seguimiento, más o menos guiarnos así con por acá, ¿no? Con estas cosas nosotros debemos de estarnos guiando. Entonces, ¿qué debemos de hacer en el caso de la mamá? Evaluar factores de riesgo para diabetes mellitus en la madre que, por ejemplo, no tenga una diabetes pregestacional. Un índice de masa corporal por encima de 25, la edad mayor de 35 años, historia familiar de diabetes tipo 2 o la historia de que haya hecho una diabetes gestacional en un embarazo previo o que tenga o que haya tenido en algún momento un recién nacido macrosómico. Eso es un factor de riesgo para buscar en la madre, son factores de riesgo que nosotros debemos buscar en la madre y de encontrarlos rápidamente, buscar que mantener niveles adecuados de glucosa, definir su diagnóstico si es una diabetes gestacional solamente o es que es una diabetes pregestacional. Y en el caso del niño, evaluar la biometría fetal, mucho cuidado con un producto que esté caminando por encima del percentil 97 y que tenga polígrafos. Entonces, hacer el diagnóstico. Bueno, en ayunas, la glicemia mayor de 126 va a ser una diabetes tipo 2, la glicemia igual o mayor a 92, una diabetes gestacional. Ese es en el primer trimestre. En el segundo trimestre, vamos 24 o 28 semanas, ayunas mayor o igual de 92, o 1 hora postprandial 180, o 2 horas postprandial 153. Ahí vamos a tener nuestros diagnósticos, ¿ya? Y a partir de ahí, obviamente, el manejo multidisciplinario, ¿no? Hay que tener en cuenta que la diabetes o tiene como parte de ella una enfermedad microvascular. Y esto va a llevar hasta un 25% de los partos prematuros, ¿no? Se ha encontrado que luego esta enfermedad microvascular puede regresar a su estado basal una vez terminado el embarazo, en el caso de la gestacional. Si nosotros tenemos una madre con diabetes, sea pre o gestacional, y controlamos la glicemia pre, lo que vamos a tener es complicaciones similares a la población general, ¿no? Y hay que tener en cuenta nuevamente lo que les decía, el subdiagnóstico de las diabetes tipo 1 o tipo 2 y que pueden ser pesquisadas o encontradas en una paciente con diabetes gestacional. Hasta un 3 a 5% de esas gestantes diagnosticadas en ese momento, si se hace el histórico, 3 a 5% de ellas van a tener una diabetes tipo 1 o tipo 2.
La evaluación del hijo de madre diabética, entonces, corresponde hacer toda la evaluación que esté relacionada a las patologías que hemos conversado como complicaciones. Entonces, la atención inmediata de recién nacido es hacer el ABCDE, ¿no? Eso lo conocen todos. Debe evaluarse el APGAR para saber si vamos a requerir también en su momento maniobras de resucitación. Es un examen físico minucioso donde se deben de buscar malformaciones congénitas mayores. A veces no revisamos el paladar, a veces solamente pasamos la sonda por la nariz. Así que siempre con el dedito un guante revisar el paladar si el paladar está íntegro, ¿no? Hay que evaluar los niveles de glucosa y pH de cordón, saber si el paciente tiene una asfixia. Medir los niveles de glucosa en las horas que está indicado en la diapositiva. Y en el caso que en una de esas tomas la glucosa esté por debajo de 40, debemos de confirmar rápidamente. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el algoritmo que vimos en la clase previa, es decir, si está sintomático o asintomático, ¿no? Y ya eso lo hemos conversado. El hematocrito se debe medir a la hora y a las 24 horas. ¿Por qué? Por el riesgo de policitemia. Medir el calcio si el paciente luce enfermo. Si no luce enfermo, si no hay tremores, no tenemos por qué. Bilirrubinas, en el caso que aparezca ictericia, y debe ser alimentado, o si la condición de ser alimentado no es posible por alguna malformación, porque hizo una parada cardiorrespiratoria, porque está en ventilación mecánica, etcétera, etcétera, debe recibir infusiones, debe ser alimentado muy pronto estos pacientes, ¿ya? Entonces, es importante tener un equipo en la sala de partos, debe haber un reanimador, a la par que debe estar de la mano con alguien que nos haga la exploración física rápida, como le había mencionado, ver si tiene síntomas o no tiene síntomas, ver si la glucosa está por debajo de 45, mencionan ya en estas pautas, o la calcemia por debajo de 1,05 milimoles, pasarlo a neonatología si tiene alguna de estas manifestaciones, o puede pasar a cuna solamente, ¿no? Y ver a la madre, qué pasó con la madre. Las glucosas, las calcemias, el calcio, si es que tiene síntomas, el hematocrito, si se sospecha poliglobulia, igual, ¿no? Y estos pacientes, cuando uno va a dar el alta, se debe de descartar las patologías cardíacas, las masas abdominales y cualquier otra malformación. Si no tiene episodios de hipoglicemia, si no ha tenido episodios de hipocalcemia, si el niño tiene buena succión, entonces de todas maneras debe de pasar por un screening antes del alta, un examen físico muy, muy prolijo antes de darle el alta al paciente, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos es la bibliografía. Bueno, hay otras bibliografías nuevas también, pero esto es lo que tenemos y vámonos a... Ya. Muy bien, vámonos entonces acá terminando la presentación de este tema. En realidad este tema es corto, pero lo más importante es que ustedes puedan conocer qué complicaciones puedan haber en estos pacientes, teniendo en consideración que no solamente, por favor, no solamente es el tema de la diabetes acá, sino también es la obesidad materna, la ganancia de peso, y que en muchos casos hay diagnósticos de diabetes y que no, o sea, hay patología diabética, pero no está siendo diagnosticada. No se están tomando las medidas de las glucosas como corresponde, como indica, y nosotros tenemos acá mucha persona obesa, mucha persona con sobrepeso, en la cual creo que no se está haciendo de manera adecuada el screening, porque si no, de repente tendríamos más de estos pacientes diagnosticados, ¿no? Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? Sí, te escucho. Doctora, con respecto a la hipocalcemia como complicación, ¿es igual de frecuente o la frecuencia es igual en una madre diabética pregestacional que en una madre diabética gestacional? No, es mayor en la madre diabética.
¿Por qué? Porque son niños que van a tener una poca respuesta de la paratormona. Tienen un retraso en la producción de paratormona. Entonces, ellos, por ese motivo, es que pueden hacer hipocalcemia un poco más frecuente. Pero si no hay síntomas, en realidad, solo de repente como por precaución en algunas UCIs que tienen la posibilidad de hacerlo, medir el calcio entre las 6 a las 24 horas. Pero si no hay síntomas, no tendría por qué, ¿no? Pero sí tiene un incremento mayor y es por esa razón. Todo bebé que nazca prematuro también tiene una condición de poder hacer hipocalcemia porque la paratormona en los recién nacidos a término se activa más o menos a las 48, 72 horas después del nacimiento en los a término. En los prematuros esto demora un poco más. Además hay un hipoparatiroidismo, digamos, relativo por la hormona, por la hormona paratiroidea materna. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces estamos viéndonos la siguiente clase y un gusto para mí poderlos haber presentado este tema. Buenas tardes con todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Ustedes. doctora. Buenas tardes.